Inés observaba por la ventana del tren cómo el paisaje cambiaba, dejando atrás la tranquila Zaragoza para abrirse paso hacia la bulliciosa Valencia. Era viernes por la tarde, y tras semanas de estudios y trabajos universitarios, por fin se había animado a visitar a su amiga Lucía, quien llevaba meses insistiendo. «Te prometo que este finde no te vas a arrepentir», le había dicho Lucía por mensaje. «El sábado hay partido en Mestalla, y conseguimos entradas buenísimas». A Inés no le apasionaba el fútbol. De hecho, apenas distinguía un fuera de juego de un saque de esquina, pero no quería parecer aburrida. Además, necesitaba despejarse. Así que, con una maleta ligera y el corazón algo inquieto, se dejó llevar. El sábado por la tarde, el estadio estaba lleno de vida. Cánticos, bufandas al viento, niños pintándose la cara, parejas discutiendo por las posiciones en las gradas. Lucía era hincha acérrima del Valencia y hablaba con entusiasmo de los jugadores. «Fíjate bien en el portero», le dijo con una sonrisa pícara. «Se llama Javier. Lo ficharon hace un año y ya lo adoran. Tiene algo especial». Inés, distraída, alzó la vista. El número 1 del equipo calentaba en el campo con movimientos precisos, felinos. Alto, de complexión atlética, pero lo que realmente la atrapó fue su expresión. Concentrada, seria, pero con una mirada que parecía observar algo más allá del balón. El partido comenzó, y aunque Inés no entendía demasiado, sus ojos volvían una y otra vez a Javier. En cada parada, cada salto, había una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que le removía algo en el pecho. «Estás embobada», le susurró Lucía al oído entre risas. «¿Yo?» Inés negó, pero sintió que se ruborizaba. Cuando el árbitro pitó el final del encuentro, victoria del Valencia 2-0, la multitud comenzó a salir. Lucía se entretuvo saludando a unos amigos, y en un impulso inesperado, Inés se desvió del camino principal y rodeó parte del estadio. No tenía un plan. Solo sabía que quería verlo de cerca, aunque fuera un instante. Y entonces, lo vio. Javier salía por una puerta lateral, aún con parte del uniforme, una toalla colgando del hombro y el pelo húmedo. Iba solo, con auriculares puestos, pero sus ojos se cruzaron con los de ella. Y se detuvo. «¿Te ha gustado el partido?», preguntó con una sonrisa inesperadamente cálida, quitándose un auricular. Inés se quedó helada. ¿Estaba hablándole a ella? «No suelo venir a estos sitios», logró decir. «Pero tú, jugaste increíble». Él se rió con suavidad, como si agradeciera no un cumplido, sino la sinceridad. «¿Café?», preguntó señalando una pequeña cafetería al cruzar la calle. «Siempre me ayuda a aterrizar después de un partido». Inés parpadeó. No tenía sentido, no lo conocía, y sin embargo algo en ella gritaba que dijera que sí. Y lo hizo. Caminaron en silencio unos pasos hasta el cruce, mientras ella intentaba controlar la aceleración en su pecho. Él abrió la puerta del local como si fuera una escena ensayada. Pero nada en aquello se sentía falso. Todo era tan real que dolía. La cafetería tenía un aire tranquilo, casi íntimo, a pesar de estar llena de gente. El rumor de conversaciones y el sonido suave de una playlist de jazz moderno creaban un ambiente acogedor. Inés y Javier se sentaron cerca de la ventana. El cielo de Valencia comenzaba a oscurecerse, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Y siempre soñaste con ser portero?, preguntó Inés mientras removía su café. «Desde niño», respondió Javier, mirando su taza, pensativo. «Mi padre me llevaba a los partidos del Levante, pero yo siempre prestaba atención al portero. Había algo heroico en eso de ser el último en defender, y también algo solitario». Inés lo observaba. Había en su tono una sinceridad desarmante. No tenía ese aire arrogante que ella imaginaba de los jugadores. Era distinto. «¿Y te gusta la fama, las entrevistas, las cámaras?», quiso saber. Javier sonrió, pero sin alegría. «Eso es lo que menos me gusta. A veces siento que todos me miran, pero nadie me ve de verdad. El fútbol es mi pasión, pero el resto es un precio alto». Sus palabras resonaron en Inés. Ella también conocía la sensación de estar rodeada de gente y sentirse sola. Entre sorbo y sorbo,
la conversación fluyó como un río tranquilo. Hablaron de música, de libros, de las ciudades que querían visitar. Inés se sorprendió riendo, relajada, olvidando por momentos quién era el fuera de ese café. ¿Y tú? Preguntó Javier de pronto. ¿Qué haces en Valencia? Estoy de visita. Vivo en Zaragoza. Estudio farmacia, último curso. Vine a ver a una amiga, y terminé aquí, contigo, sin saber cómo. Él la miró con una mezcla de ternura y curiosidad. A veces los mejores momentos son los que no planeamos. Cuando salieron del local, la noche había caído del todo. La ciudad respiraba otra energía. Se despidieron con una sonrisa y una promesa vaga de volver a hablar. No hubo contacto físico, pero la conexión estaba ahí, latente. Más tarde, en el piso de Lucía, Inés no podía dejar de pensar en lo que acababa de vivir. Sin embargo, su amiga, al ver su expresión soñadora, no tardó en lanzarle una bomba. ¿No me digas que estuviste con Javier? Inés asintió, tímida. Lucía, ¿tú lo conoces? No personalmente, pero claro que sé quién es. En Instagram siempre sale con una chica. Morena, guapísima, creo que es influencer. Van juntos a eventos, salen en revistas del corazón. El corazón de Inés dio un vuelco. Algo dentro de ella se cerró como una puerta golpeada por el viento. ¿Está en una relación? Susurró, más para sí que para Lucía. No sé si aún siguen, pero hasta hace poco sí. Igual deberías investigar antes de hacerte ilusiones. Esa noche, sola en su habitación, Inés tomó el móvil. Dudó unos segundos, pero finalmente escribió el nombre de Javier en el buscador. Las imágenes no tardaron en aparecer. Fotos de él con una joven atractiva, abrazados en una terraza, sonriendo frente al mar, posando juntos en una gala. Sintió un nudo en el estómago. ¿Había sido tan ingenua? ¿Tan tonta? Justo cuando pensaba apagar el móvil y olvidarse de todo, apareció una notificación. Sobre correo saliente mensaje de Javier. Mañana hay partido. Ven. Me haría ilusión verte. Inés no sabía qué pensar. Las palabras en la pantalla brillaban con una calidez peligrosa. Su dedo tembló sobre la pantalla. No respondió. No esa noche. El domingo, Mestalla rugía con la misma intensidad que días atrás, pero esta vez Inés lo vivía de forma distinta. Había algo más que ruido, más que fútbol, más que emoción. Sentía una tensión interna que le encogía el pecho, una mezcla de rabia y anhelo que no sabía cómo controlar. Lucía la había acompañado de nuevo, aunque Inés no habló mucho durante el camino. Se limitó a asentir, a fingir entusiasmo, mientras sus pensamientos giraban en bucle alrededor de un solo nombre, Javier. Cuando salió al campo, vestido de negro, con los guantes puestos y el rostro concentrado, Inés sintió una punzada en el estómago. A pesar de todo, no podía negar lo que le provocaba. No eran solo nervios. Era algo más profundo, más confuso. El partido fue intenso. Javier hizo varias paradas espectaculares y, en un momento, tras un despeje, su mirada recorrió las gradas. La vio. No sonrió, pero sus ojos hablaron. Había reconocimiento. Había intención. Al finalizar el encuentro, mientras los hinchas comenzaban a abandonar sus asientos, Inés notó vibrar su móvil. Sobre correo saliente mensaje de Javier. Espera donde la vez pasada. Necesito hablar contigo. Lucía intentó detenerla, pero Inés ya se había levantado. Caminó sola, cruzando el bullicio, con paso decidido pero con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Lo encontró cerca de la misma puerta lateral, con una sudadera puesta y el rostro algo tenso. Gracias por venir, dijo él en cuanto la vio. Sé que no era fácil después de lo que viste. Inés cruzó los brazos, sin acercarse demasiado. ¿Y qué es lo que se supone que vi? ¿Una realidad que no querías mostrarme? Javier bajó la mirada, respiró hondo. No voy a justificarme, pero quiero explicarte. Esa chica, Carla, fuimos pareja durante años. Crecimos juntos, compartimos muchas cosas. Pero hace tiempo que lo nuestro no funciona. Entonces, ¿por qué siguen apareciendo juntos en todos lados? Interrumpió Inés, con la voz cargada de decepción. Porque es complicado, respondió,
sincero. Porque ella aún no acepta que se acabó. Porque cada vez que intento hablar, termina llorando, y yo, no sé cómo manejarlo. No quiero herirla. Inés lo miró en silencio. Quería creerle. Y una parte de ella lo hacía. Pero otra parte, gritaba que se alejara. ¿Y yo qué? Preguntó en voz baja. ¿Qué soy en esta historia, Javier? ¿Un escape? ¿Una sombra? Él negó con fuerza. No. Tú eres lo único real que he sentido en mucho tiempo. Pero no esperaba conocerte ahora. No estaba preparado. Las palabras, aunque dulces, dolían. Porque llevaban la carga de una promesa rota antes de empezar. Inés dio un paso atrás. Su voz era firme, aunque su alma temblaba. No quiero ser un capítulo oculto en tu vida. No merezco eso. Se dio la vuelta, con los ojos brillando por emociones que aún no sabía nombrar, y se alejó. Sin mirar atrás. Javier no la detuvo. Los días en Zaragoza eran más grises de lo habitual. Aunque el cielo estuviera despejado, Inés sentía una nube constante sobre su ánimo. Regresó a su rutina universitaria, a los pasillos conocidos de la facultad, a los cafés rápidos entre clases. Pero algo dentro de ella se había quedado atrás, en Valencia, junto a una conversación inacabada y una mirada que aún no podía olvidar. No recibió mensajes. Ni llamadas. Ni una palabra. Cada mañana revisaba el móvil con una esperanza tonta, que luego se transformaba en decepción. Pero no caía. No escribía. Se repetía una y otra vez que había hecho lo correcto, que tenía dignidad, que no podía permitir que alguien la arrastrara a un lugar donde no merecía estar. Lucía le escribía de vez en cuando, preguntando cómo estaba, si quería volver a Valencia unos días, si necesitaba despejarse. Inés siempre respondía con monosílabos o emojis evasivos. No quería hablar. No quería pensar. O al menos, eso intentaba convencerse. Una tarde, mientras almorzaba sola en una pequeña cafetería cerca de la facultad, la televisión del local, encendida en un canal deportivo, captó su atención. Y en el minuto 68, Javier Calvet fue expulsado con tarjeta roja directa tras una entrada imprudente. El club ha confirmado que estará fuera del campo al menos 2 semanas, debido también a una leve lesión en el tobillo. Inés se quedó helada. La imagen mostraba claramente a Javier, con el rostro alterado, discutiendo con el árbitro. Luego, una toma de él saliendo del campo, visiblemente afectado. Sintió un vuelco en el pecho. ¿Era rabia? ¿Tristeza? ¿Compasión? Todo a la vez. Durante horas luchó contra el impulso. Pero cuando llegó a casa, sola en su habitación, sin poder concentrarse en nada, tomó el móvil y escribió solo 3 palabras. Sobre correo saliente mensaje de Inés. ¿Estás bien? No esperaba respuesta inmediata. De hecho, se sorprendió cuando, apenas unos minutos después, su teléfono vibró. Sobre correo saliente mensaje de Javier. No del todo. ¿Podemos hablar? Su corazón se aceleró. No respondió de inmediato. Caminó por la habitación, se sentó, se levantó, volvió a sentarse. La herida seguía abierta, pero también lo estaba la duda. Durante horas, el mensaje quedó ahí, sin contestar. La noche cayó, pero Inés no dormía. En algún momento, entró en una web de trenes y, sin pensarlo demasiado, compró un billete para Valencia. Ida abierta. Sin vuelta definida. Al día siguiente, ya en la estación de Delicias, con la mochila colgada al hombro y el billete en el móvil, se detuvo frente al andén. El tren partía en 15 minutos. Las pantallas anunciaban su destino, Valencia Nord. Miró el reloj. Luego, el billete. Luego, su reflejo en la ventana de una máquina expendedora. No sabía qué era más fuerte, el miedo a repetir los mismos errores, o el deseo de escuchar, de entender, de cerrar el círculo. Y ahí se quedó. Esperando. Dudando. Sin dar un paso más. El tren llegó a Valencia al anochecer. Las luces de la ciudad parecían distintas, como si todo estuviera envuelto en un velo más espeso, más serio. Inés no sabía si era por el cansancio del viaje o por la intensidad de lo que estaba a punto de enfrentar. Caminó despacio por la estación, sin saber a dónde ir,
hasta que un mensaje iluminó su pantalla. Sobre correo saliente Javier. Estoy en el café donde nos vimos la primera vez. Si vienes, estaré aquí. No hubo más palabras. No insistencias. Solo una elección. Inés tardó casi 20 minutos en llegar. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar. Al entrar al local, lo vio al fondo, junto a la ventana. Tenía las manos entrelazadas y los ojos bajos, como si estuviera repasando cada frase que iba a decir. Cuando la vio acercarse, se levantó. Gracias por venir, susurró él, sinceramente. Se sentaron en silencio unos segundos. Luego Javier habló, sin rodeos. Terminé con Carla. Inés alzó la vista, sorprendida. Él continuó, sin apartar la mirada. Fue difícil. Gritó, lloró, me culpó de todo. Intentó que me sintiera como el villano de su historia. Tal vez lo soy. Pero no podía seguir. Era una mentira. El café parecía más frío de lo habitual. Inés envolvió la taza caliente entre sus manos, buscando coraje. ¿Y lo hiciste por mí? Javier negó con lentitud. Lo hice por mí. Pero pensar en ti fue el empujón. No podía mirarte y seguir escondido en una relación rota. Inés guardó silencio. Aún recordaba sus propias lágrimas, la confusión, la humillación silenciosa. Y, sin embargo, había algo en sus palabras, en su tono, que no parecía falso. No quiero herirte, Inés. Ni confundirte. No estoy aquí para prometerte nada. Solo sé que no dejo de pensar en ti desde que te fuiste. Y aunque no sé qué somos, quiero estar cerca. Aunque sea en silencio. Inés sintió un nudo en la garganta. Su instinto le gritaba que corriera, que se protegiera. Pero otra parte de ella, más blanda, más humana, susurraba que tal vez no todo debía terminar en un muro. Podemos empezar como amigos, dijo finalmente, con voz suave. Con calma. Sin expectativas. Ver hacia dónde nos lleva esto. Javier asintió. Y en sus ojos no hubo decepción, solo alivio. Como si el simple hecho de estar allí, frente a ella, ya fuera suficiente. Conversaron un poco más. Rieron incluso. Y cuando se levantaron para marcharse, la lluvia había comenzado a caer sobre Valencia. En la puerta del café, Inés se despidió con una sonrisa breve. Cuídate, murmuró. Tú también, respondió él. Ella cruzó la calle con paso rápido, tratando de evitar mojarse. Al llegar a la esquina, por alguna razón, miró hacia atrás. Javier seguía allí, bajo la lluvia, sin moverse, observándola. No con insistencia, sino con una ternura callada que le caló más que el agua en los zapatos. Y por primera vez, Inés sintió que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta. Pasaron los meses como hojas llevadas por el viento. Inés volvió a sus estudios, a su rutina, a su mundo. Pero algo había cambiado. Los mensajes con Javier se volvieron constantes, naturales, casi necesarios. Compartían días, dudas, risas y silencios. A veces hablaban como viejos amigos, otras, como dos personas que aún no saben qué nombre ponerle a lo que están construyendo. No se vieron mucho en persona. Javier estaba cada vez más ocupado. Después de su regreso al campo, su rendimiento mejoró, los periódicos deportivos comenzaron a nombrarlo más seguido y los seguidores en redes crecían por miles. También volvieron los rumores, fotos con actrices, entrevistas ambiguas, titulares que no buscaban verdad, sino clics. Inés intentaba no dejarse afectar. Se decía que todo eso era parte de su mundo, que él le había sido sincero desde el primer momento. Pero las dudas volvían en oleadas, sobre todo en las noches silenciosas. Una tarde, tras una práctica agotadora, revisó su móvil y vio varias notificaciones. Una en particular la dejó inmóvil. Una cuenta de farándula había publicado una imagen de Javier entrando a una fiesta, acompañado por una mujer desconocida. El pie de foto decía: nueva ilusión para el guardameta del momento. Inés no respondió ni comentó. Solo apagó el móvil y se hundió en su cama, sintiendo como el vértigo de la incertidumbre volvía a apoderarse de ella. Al día siguiente, mientras tomaba café en una terraza cerca de la universidad, alguien se sentó frente a ella.
No necesitó alzar la vista para saber quién era. Javier, ¿qué haces aquí?, preguntó Inés, entre sorprendida y molesta. Tenía que verte, respondió él, sin rodeos. Sabía que después de lo de anoche te ibas a alejar. No podía permitirlo. Inés lo miró con seriedad. No era el mismo chico que había conocido meses atrás. Había algo más firme en su voz, en su mirada. Menos miedo. Más verdad. No quiero promesas, dijo ella. No quiero que me jures cosas que no podrás cumplir. No vengo a prometer nada eterno, dijo Javier con honestidad. Vengo a decirte que te elijo. Con todo lo que eso significa. Quiero estar contigo. Como soy. Sin máscaras. Sin dobles juegos. El silencio entre ellos duró apenas unos segundos, pero pareció eterno. ¿Y qué pasa con tu mundo? ¿Con todo lo que gira a tu alrededor? Que aprendo a convivir con él. Pero no pienso dejar que eso me aleje de ti. Inés suspiró. No era un cuento de hadas. No era una historia perfecta. Pero por primera vez, parecía real. Entonces jugamos limpio, dijo ella, esbozando una pequeña sonrisa. Sin faltas. Javier sonrió también, como si esa frase fuera el comienzo de algo nuevo. Algo incierto, sí, pero con esperanza. Ambos se quedaron allí, en esa terraza de Zaragoza, rodeados de ruido, de vida, de dudas. Pero con la certeza de que, al menos por ahora, estaban exactamente donde querían estar. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.